acompañarse, iglesia? Y quiero que puedan tomar allí sus Biblias y me acompañen al libro de Mateo. Mateo 14. Mateo 14, 1. No, perdón, Mateo 14, 22. Bueno, y aquí vamos a encontrar una linda historia que yo creo que de pronto ya la mayoría la conocemos. Dice, ¿cómo tiene por título esta historia? ¿Quién me lo puede decir? Jesús anda sobre el mar. ¿La conocen? Amén. Hoy, esta palabra, pues yo creo que como todas las palabras que Dios nos regala, primeramente tocaba mi corazón porque yo creo que es algo con lo que todos luchamos, es algo con lo que todos hemos tenido que pasar en algún momento de nuestras vidas y es algo de lo que Dios no quiere que nosotros vivamos así. Y entonces dice la palabra de Dios así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Wow, tremenda esta historia, ¿no? Yo no sé si usted se la puede imaginar. Yo cuando la leía me la imaginaba, y quizás en muchas películas hemos podido ver esta historia. El único que ha podido caminar sobre el mar. Ya quisiéramos, ¿no? ¿Cierto? Tremendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leía esta historia, Dios me mostraba que, como les decía ahorita, algo con lo que todos nosotros luchamos, que es el miedo, ¿verdad? Nosotros como humanos sentimos muchas veces miedo de bastantes cosas, atemorizados por muchas cosas. Y buscando qué es el miedo, el significado del miedo, dice que el miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real, supuesto presente, futuro o incluso pasado. Es una respuesta emocional que todos tenemos por diversas situaciones de peligro o de sentirnos atacados. ¿Qué quiere decir eso? Que es normal tener miedo, ¿cierto? Humanamente, nuestras emociones, podemos sentir miedo cuando nos sentimos inseguros, cuando sentimos que hay peligro, cuando nos sentimos atacados, reaccionamos de esta manera, con miedo. Pero yo buscando, encontré un dato curioso e importante. ¿Cuántos de ustedes saben de dónde nació el miedo? ¿En qué momento nació el miedo? Exactamente, dice, el miedo lo introdujo el diablo. Escuchen esto, porque el miedo no viene de Dios. El miedo lo introdujo el diablo después de que la primera pareja pecara. Es una consecuencia del pecado. ¿Usted sabía eso?
El miedo es una consecuencia del pecado de la primera pareja, de Adán y Eva. Lo vemos en Génesis 3:10. Vemos cómo después del pecado, Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron. Quisiera que lo pudiéramos buscar rápidamente, Génesis 3:10, y dice así la palabra de Dios: oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ellos de qué sintieron miedo en ese entonces, en ese momento? Estaban desnudos, pero eso pasó después de qué? Después de que Eva, ¿cierto?, había comido el fruto prohibido, después de que había hablado con el diablo, habían pecado, ¿cierto?, y habían desobedecido lo que Dios les había dicho que hicieran. En ese momento fue cuando apareció el miedo, fue cuando el diablo puso el miedo en los hombres. Oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la primera vez que el miedo se introduce en la humanidad y fue a causa del pecado. Pero ¿qué produce el miedo, amados? Ustedes dirán, ¿qué produce el miedo? El miedo produce zozobra. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia de miedo terrible. Me gustaría que de pronto pudiera recordarla, alguna experiencia que usted haya sentido miedo, pánico. ¿Cómo se sintió? Dice, el miedo produce zozobra, inestabilidad, inseguridad, depresión, angustia, horror, ansiedad, desesperación, pensamientos suicidas, enfermedades. ¿Usted sabía que muchas veces nos enfermamos por tener miedo? Tristeza, abatimiento, incluso hasta la muerte. El miedo cambia según los tiempos, la edad del individuo, su procedencia social, educación y creencias. Todos no tenemos los mismos miedos, ¿verdad? Muchos son provocados desde la niñez, miedos generacionales o por experiencias vividas. Entonces, cuando dice que el miedo de todos no es el mismo, ¿cierto? Porque quizás yo le puedo tener miedo a la altura, pero Betico le tiene miedo, no sé, a la velocidad, a la esposa, bueno, no sé, ¿a qué le pueda tener miedo, Beto? ¿Cierto? El miedo de nosotros no es el mismo el miedo que los demás, ¿verdad? Pero que de que hemos tenido miedo a algo, le hemos tenido miedo a algo, ¿verdad? La gente le tiene miedo, escuchen esto, al fracaso laboral, porque ¿cuántos no se han sentido con temor de pronto de un ascenso laboral o a fracasar laboralmente? ¿Cuántos no han tenido fracaso sentimental, de pronto no sentirse aceptados, de sentir de pronto el rechazo? ¿Se siente miedo al fracaso social o al fracaso social? Sí, ¿cierto? ¿Cuántos no nos hemos sentido? Claro que sí. Son sentimientos, claro que sí. Claro que sí. Obviamente son sentimientos y emociones que Dios nos creó, pero el miedo no hace parte o sea, es algo que es un arma que el enemigo utiliza y eso estaría hablando ahorita más adelante. Entonces decimos que la gente tiene miedo ¿de qué? Muchas veces la gente tiene miedo de emprender algún negocio, de avanzar. Muchas veces tenemos buenas ideas porque Dios nos ha dado dones y talentos, pero muchas veces nos da miedo emprender. ¿Cuántos han sentido miedo a emprender? A fracasar en ese emprendimiento. No es fácil, ¿cierto? Tenemos miedo a la enfermedad, a lo desconocido, a la oscuridad. Muchos le tienen miedo a la oscuridad, a los animales. ¿Quién le tiene miedo a los perros? Muchos le tenemos miedo a los perros, al dolor físico, al dolor mental, miedo al ridículo. No hay gente que todo el mundo se enfrenta a hacer el ridículo, hay gente que le da miedo a hacer el ridículo, miedo al castigo, miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo a la muerte. Y podemos seguir nombrando cantidades de cosas que nos producen miedo y pavor, ¿cierto? Son muchas. Hay muchos temores, todos en algún momento sentimos miedo de una o de otra manera, que eso solamente lo sabemos nosotros.
Dice aquí, yo investigando, dice que el miedo produce más de 1.400 reacciones químicas liberadas. Esperen un momento. El miedo produce más de 1.400 reacciones químicas y libera más de 30 hormonas que enferman y matan. ¿Ustedes sabían eso? Imagínense lo que hace el miedo con nosotros, nos acaba. 1.400 reacciones químicas, 30 hormonas que nos pueden enfermar, 30 hormonas que nos pueden matar. O sea, el miedo es tremendo. Bueno, y en conclusión, todos hemos sentido miedo, ¿verdad? Es normal sentir miedo porque es una emoción. De hecho, encontramos hombres en la Biblia que también sintieron miedo, y fueron bastantes, porque si que fueran hombres llamados por Dios, como lo eres tú, como lo soy yo, no quiere decir que fueran hombres perfectos y no sintieran miedo. Y podemos encontrar a Moisés en Éxodo 3:6. ¿Qué pasó con Moisés en Éxodo 3:6? ¿A qué tuvo miedo él? Si Mati me puedes ayudar con Éxodo 3:6. ¿A qué tuvo miedo Moisés? Lo llamó Dios, ¿cierto? Y dice, y le dijo, al llamado, exactamente. ¿Me lo pones, Mati, por favor? Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo, ¿qué? Miedo al mirar a Dios. Dios llamó a Moisés, se le presentó, ¿cierto? Y él tuvo miedo. Y yo digo que cualquiera que Dios se nos presente, de una u otra forma nos da como esa sensación de temor, ¿cierto? Moisés fue uno de los hombres que tuvo miedo. Él se sintió también inseguro cuando Dios le dijo, tú eres el que yo escogí para ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué pasó con Moisés? Él sintió miedo y él dudó y él dijo, pero yo ni siquiera sé hablar. Eso pasó con Moisés. José, el esposo de María. ¿Ustedes sabían que José, el esposo de María, también sintió miedo? Lo podemos ver en Mateo 1:20. Si viene usted, un ángel, y le dice, es que su esposita está embarazada, pero tranquilo que es el hijo de Dios, ¿usted le creería? Usted como que lo pone en duda, ¿no? ¿Cómo así que mi esposa está embarazada de Dios, del Espíritu Santo? José tuvo ese temor. Y pensando en esto, dice Mateo 1:20, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque en ella he engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José, claro, él dudó. ¿Cuándo había pasado eso de que viniera el Espíritu Santo y engendrara un hijo en alguna vida de alguna mujer? Eso no había visto. Y viene y me dice un ángel que no, que mi esposa está embarazada y no es mío. José tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo temor, dudó. También lo podemos ver en Elías, en Primera de Reyes 19:3. Elías, un hombre muy famoso de la Biblia, en Primera de Reyes 19:3. A ver qué nos dice. Ay. Mati, porfis. Dice así, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, nos muestra aquí que Elías se fue a un lugar donde se sintió amenazado, donde sintió peligro, ¿cierto? Él también fue un hombre que tuvo temor, fue un hombre que también tuvo miedo. También lo podemos ver con alguien muy importante, y es con Jesús en el Getsemaní, en Marcos 14:35. Jesús, nuestro Salvador, ¿cómo les parece que también sintió miedo? Dice así en Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Me pasas al siguiente versículo? Y decía, Abba, Padre,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En ese momento de Jesús, al saber que va a ser entregado, al saber que va a ser crucificado, ¿ustedes creen que Jesús no sintió miedo? ¿No sintió pavor? Él sudó sangre, exactamente, sudó sangre, y eso no fue porque estaba contento, eso fue porque tenía miedo, porque tenía pavor, ¿cierto? Fue porque verdaderamente sabía, pero aún así le dijo que si era posible apartara de esa copa, pero que fuera su voluntad, la voluntad de Dios, más no la de él, porque Jesús en ese momento divinamente hubiera podido haberse ido, ¿cierto? Haber escapado, haber huido, pero hizo la voluntad del Padre. Entonces, ¿a qué voy con estos ejemplos de estos hombres? Los muestro porque es normal tener miedo, humanamente es normal tener miedo, pero como lo decía ahorita, el miedo es un arma del diablo. En el momento en que Moisés, José el esposo de María, Elías y Jesús sintieron miedo, el diablo estaba ahí presente, porque el diablo siempre te va a querer atacar con miedo para que tú no cumplas el propósito. Aunque humanamente nuestra emoción podemos sentirla, él utiliza el arma del miedo para ponerte a dudar, para hacer que tú no creas, para hacer que tú dudes de lo que él te ha puesto en tus manos. Es un arma del diablo, amados. El miedo es un arma del diablo que usa para destruir todas las almas, a todas las personas. A el diablo no le importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres estrato 1, 2, 5, 6, a él no le importa eso. Él lo que quiere es atacarte, él lo que quiere es intimidarte, él lo que quiere es hacer que tú tengas miedo. Eso es lo que hace el diablo. El enemigo quiere vernos atemorizados. ¿Y sabe para qué? Para que tú no cumplas el propósito que Dios ya puso en ti. El enemigo no quiere que sepamos el respaldo y la autoridad que Dios nos ha entregado. Sí, es normal sentir miedo. Es normal sentir miedo, es una emoción. Pero lo malo es cuando tú te aferras a ese miedo y no crees en el Dios más grande que tienes. Yo creo en mi Dios, y aunque he sentido temor muchas veces, aunque he sentido muchas veces miedo, sé que mi Dios es más grande que ese miedo. Y yo te pregunto a ti, ¿tu Dios es más grande que el miedo que tú puedas tener? Sí, el enemigo puede poner dardos y lanzar dardos de temor, pero mi Dios es más grande, amén. Pero si nosotros volvemos a la historia de Jesús, porque esto fue un abrebocas recordando la historia de Jesús, ¿verdad? En la que leímos ahorita cuando anda sobre el mar. Si nosotros volvemos a la historia de Jesús con sus discípulos, Jesús estando allí, caminando sobre el mar, podemos ver que Él quiere que seamos como Pedro. ¿Cómo fue Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Fue un hombre osado, ¿cierto? Decidido, se arriesgó. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no hemos sido como Pedro? Hemos preferido quedarnos en la barca como los otros discípulos, ¿cierto? Porque no todo el mundo dice, no, yo de una me tiro allá al mar a caminar con Jesús. Eso no lo hacen todos. Pero Dios quiere en esta mañana que tú y que yo seamos como Pedro. Él quiere sacarnos de la barca. Él quiere que tú le creas y puedas caminar con Él. Él quiere que tú estés dispuesto, que tomes la decisión de caminar con Él. Pero, ¿qué sucedió con Pedro cuando comenzó a caminar sobre el agua? Sintió miedo, ¿cierto? El versículo 28-30. En el primer texto que leímos, que dijimos que estaba en Mateo 14:22, porfa Mati, ayúdame ahí. En el versículo 28, que ahora me enredé acá. Entonces les respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue lo que hizo ¿quién? Pedro.
Él vio a Jesús caminando sobre el agua. Quiero que podamos imaginar esta escena. Vio a Jesús caminando sobre el agua, y como Pedro era uno de los hombres, de los discípulos de Jesús, más extrovertido, el más atrevido, el más osado, el que poco como que el más, él le dijo: no, pues si eres tú, manda que yo vaya, ¿cierto? También tremendo ese Pedro. Jesús, ¿qué le dijo? Ven, ¿cierto? Le dijo Jesús, ven. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Empezó a caminar sobre el agua. ¿Y qué hizo? Tuvo miedo. ¿Pero él por qué tuvo miedo? ¿Qué vio Pedro? ¿Qué vio Pedro para haber sentido temor? Entonces Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero escuchen esto: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, ¿qué dijo? Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: muy bien, Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay aquí un dato supremamente importante, algo que nos trae una revelación poderosa. Dios nos pide ser osados como Pedro. Eso es lo que Dios quiere, porque a Dios no le gusta a la gente intimidada, con miedo, con temor. No, Dios nos pide ser osados como Pedro. En el momento que él camina y tiene miedo, él empezó a mirar para el lado y para el otro, o sea, perdió de vista a Jesús, ¿cierto? Empezó a mirar para los lados, perdió de vista a Jesús, vio los fuertes mares, las aguas, y sintió miedo porque, como ya lo dijimos, es normal sentir miedo. Pero cuando sintió miedo y apartó la mirada de Jesús, ahí fue cuando empezó a hundirse. Y les puedo asegurar una cosa, aunque yo no estuve ahí, que Pedro tuvo que haber tomado harta agüita. Él no fue que empezó a hundirse y de una vez Jesús lo sacó. No, Pedro se hundió. Él probó el agüita salada del mar. Él supo a qué sabía el agua del mar. Salada, ¿cierto? Bueno, yo no conozco el mar, pero me han dicho que es muy salada. Pedro se hundió y tomó agüita. Y entonces, ¿cuál es el dato importante aquí? Dios quiere que tú camines con Él. Te ha llamado a ser como Pedro. Pero la única forma de que tú puedas caminar con Él es que tú no apartes la mirada de Él. Porque cuando tú miras las tormentas, los vientos, ahí es cuando nosotros empezamos a hundirnos. Cuando le ponemos más cuidado a otras cosas y apartamos la mirada de Él. Eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros nos imaginamos esa escena, sí, Pedro desenfocó su mirada, se hundió, tomó agüita, pero ¿qué hizo Jesús? Extendió su mano, ¿cierto? Y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles pueden ser esos fuertes vientos y esas tormentas que nos hacen desenfocar de la mirada que nosotros debemos tener en Jesús? Y quizás, ¿sabes qué es? Vivimos con eso a diario, porque esos fuertes vientos pueden ser muchas veces los problemas que nosotros podamos tener. Puede ser la escasez, las dificultades, la enfermedad, el que dirán, la duda. Todo eso son los fuertes vientos que hacen que nosotros perdamos nuestra mirada en Jesús. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuáles han sido esos vientos, esos fuertes vientos que te han apartado de la mirada de Jesús? ¿Ha sido tu miedo, tu duda, tu falta de fe, tu enfermedad, tu temor? ¿Cuáles han sido esos que te han hecho hundir y han impedido que tú puedas caminar con Jesús? ¿Qué ha hecho que tú prefieras estar en la barca y no salir de ella como lo hizo Pedro? ¿Qué ha sido? Y quiero que tú en esta mañana lo puedas pensar. Pedro se hundió, tomó agua, y muchas veces nosotros somos así como Pedro. Porque están los que no salen de la barca,
Pero también están los que salen de la barca, los que quieren caminar en el agua, los que nos hundimos y tomamos agua, y hasta que no tomamos agua, ahí sí no pedimos la ayuda del Señor, porque también estamos los que estamos ahí, ¿verdad? Bueno, listo, somos osados como Pedro, nos lanzamos a caminar en el agua, pero cuando estamos ahí dudamos y hasta que no nos hundimos no pedimos la mano del Señor. Muchas veces también nos ha pasado eso, nos hundimos y hasta que no nos hundimos no entendemos. Hasta que no nos hundimos no queremos reconocer a Dios como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Hasta que no nos hundimos no entendemos que Dios cumplió un propósito y que nos ha llamado con un propósito también a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos hundido nosotros también para entender de que Jesús nos quiere sacar del agua y caminar con Él? ¿Cuántas veces? Muchas veces, yo creo. Pero mira, en el versículo 31 dice: entonces al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, ese hombre, y hay algo aquí importante, mire, Pedro fue uno de los hombres que ya había convivido con Jesús, ¿cierto? Pedro ya conocía a Jesús, Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros, él lo había visto con estos ojitos, él ya lo había visto. Había visto cómo Jesús había hecho muchos milagros, todo lo que Jesús podía hacer y que lo podía salvar, pero aún así dudó. Y así nos pasa a nosotros. Quizás nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero yo les digo una cosa: si ustedes hoy están en este lugar es porque creen en ese Dios, en ese Jesús que nos salvó. ¿O no es así? Si estamos aquí, yo creo que es porque tenemos la certeza de que existe un Jesús. Y si Pedro, habiendo visto lo que Jesús hizo, dudó, ¿cuánto más no hemos dudado nosotros que quizás no hemos visto a Jesús físicamente haciendo los milagros, pero sí hemos podido experimentar que Jesús está con nosotros? Hemos podido experimentar que Jesús nos ha sacado y nos ha salvado de muchas cosas, pero aún así muchas veces dudamos. Y Dios le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la invitación para hoy también es esa: iglesia, tenemos que caminar por fe. Yo sé que no es fácil tener fe muchas veces, y más cuando tenemos miles de tormentas a nuestro alrededor, pero este mismo texto nos enseña que lo que nosotros debemos hacer es tener la mirada puesta en Jesús, porque quizás esas tormentas que hay a nuestro lado muchas veces son nuestra propia familia, nuestras circunstancias, la situación con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, aún aquí en la iglesia. Pero Dios nos dice: la mirada ponla en mí, porque si ponemos la mirada en el hombre nos vamos a decepcionar siempre, porque seguimos siendo hombres, porque seguimos fallando, pecando, cayendo. Pero Dios en su infinita misericordia te dice: yo te saco, pero pon la mirada en mí. Y eso es lo que Dios te quiere decir hoy, iglesia. Te llama a que camines por fe y no por vista. La fe es una de las herramientas que Dios nos da. Es una de las herramientas dadas por Dios para acabar con el miedo. ¿Lo sabías? La fe, dice que la fe es la certeza, según Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cierto? La convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es creer sin ver. Eso es la fe. Y sé que no es fácil tener fe siempre, pero Dios te llama a que caminemos por fe, mas no por vista, porque Pedro en ese momento caminó por vista y se dio cuenta que estaba en el mar y se hundió. Y Dios te manda: camina por fe, cree sin ver, cree en que yo tengo el poder de hacerte caminar sobre el agua y que no te vas a hundir. Eso es lo que Dios te quiere dar en esta mañana a ti, que tú le puedas creer, que tú puedas confiar aún. Escucha esto: porque que tú camines con Jesús en el agua no significa de que no vayan a haber tormentas. Jesús no le dijo a Pedro: tranquilo, que cuando tú te pares en el agua, el mar se va a calmar y no van a haber tormentas. No, Jesús le dijo
que caminara con Él y que Él lo iba a hacer caminar aún en medio de esas tormentas. Eso es lo que Dios promete para ti en esta mañana. Amén. ¿Y cuántos le creen, iglesia? Cuando yo preparaba esta palabra y hablaba de la fe, y como les digo que la fe es una herramienta dada por Dios, si nosotros nos vamos al libro de Efesios, cuando Él nos da la armadura, ¿cierto? Cuando Dios nos da la armadura, me gustaría que lo buscáramos ahí rápidamente, Efesios, en Efesios 6, eso, mire, la iglesia sabe Biblia. Mati, ayúdame porfa con Efesios 6:10. Y dice así, bueno, pero entonces, un poquito más adelante, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Bueno, dice, bueno, leámoslo desde ahí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigue, porfa, Mati. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, escuchen esto, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Sigue, porfa. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad, escuchen esto porque aquí está, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es que Dios nos da las herramientas. Sí, así es. Podemos sentir miedo, claro que sí, son dardos, porque ahí lo dice claramente. El enemigo manda dardos de miedo, pero Dios te da un escudo de fe para que podáis, ¿cierto? Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Señor nos da las herramientas para que nosotros no vivamos con miedo ni con temor, sino para que podamos caminar con Él en el agua. Amén. La fe nos ayuda a consolidar los principios que nos llevan a la victoria, y esto no depende de nuestro estado de ánimo. Esto no depende de las circunstancias externas. Se nutre y se desarrolla a través del estudio de la palabra y de la oración. Tener fe se desarrolla por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la palabra de Dios. Porque dice que nosotros no creemos por vista, sino por fe, ¿cierto? Pero para ser enseñados, instruidos, tenemos que leer su palabra. Porque muchas son las cosas que el mundo nos da, muchas son las cosas que el mundo ofrece y enseña, pero la única verdad está en la palabra de Dios. Amén. Hoy en esta mañana les pongo un ejemplo más. Dice, David fue un ejemplo de un hombre que ejercitando la fe enfrentó a Goliat y lo venció. ¿Ustedes creen que David fue un hombre de fe? ¿Por qué? Todo el mundo atemorizado por ese Goliat, el gigante grande que nadie quería enfrentar. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas, un hombre flaquito, decían que era de buen parecer, pero era un hombre flaquito, no era un soldado, era un hombre flaquito, ahí delgadito, chiquito, pero David fue un hombre de fe. Él sabía el Dios que tenía con él. Él, a pesar de que todos hablaran de ese Goliat grande y fuerte, él no sintió miedo. Él cogió, ¿cierto? Y se enfrentó a Goliat. Y él no venció a Goliat por sus fuerzas o sus capacidades físicas, sino por la fe de quien estaba en él. Esa fue la fe que tuvo David. Él sabía que aunque todos hablaran de ese Goliat fuerte, él sabía el Dios que iba con él. Él no fue porque fuera el hombre más, digámoslo, ¿cómo lo digo yo? Sí, más fuerte, más osado, sino porque él sabía el Dios que iba con él.
La fe no tiene límites, dice la palabra de Dios. La fe mueve montañas. Dios hoy te llama a caminar por fe. Y no solamente quiere que tú camines por fe, sino quiere que tú camines, corras por fe. Amén. Cuando hablé de que Jesús también sintió miedo, así fue. Humanamente lo sintió, pero él sabía que era parte del plan perfecto de Dios. ¿Sabes una cosa, iglesia? Aunque el miedo es un arma del diablo, Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, todo con un propósito. Y todo hace parte del plan perfecto de Dios. Y muchas veces esa arma que es utilizada por el diablo también es usada por Dios. Porque si Pedro no hubiera sido osado de caminar en el agua y no hubiera sentido miedo, él tampoco hubiera podido haber contado la historia de que tenía un Dios que podía hacerlo caminar sobre el agua. Entonces, cuando Jesús estaba en ese momento de angustia y de miedo y le dijo: Padre, que sea tu voluntad por encima de la mía, ¿saben qué quiere decir eso? Que él tenía su confianza en Dios. Y ese Dios es nuestro Dios también. ¿Listos, iglesia? Y hay una buena noticia en todo esto. Algo muy bonito que Dios trae para nosotros. Jesús nos quiere sacar del agua de donde nos hemos sentido ahogados por mucho tiempo. Y te dice: confía y fija tu mirada en mí. Dios quiere que tú le mires a Él fijamente y sin importar las tormentas y los vientos que tú puedas tener, por los que estés pasando en este momento, porque a lo mejor los estás pasando en este momento, pero que tú le puedas decir: Señor, yo dependo de ti, yo confío en ti, yo sé que tú vas conmigo, yo sé que tú no me has dejado solo. Y Dios te dice: confía en mí, porque yo tengo el poder para sacarte del agua, quizás donde en estos momentos nos estamos ahogando. Fija tu mirada en mí, porque yo soy el antídoto de tu miedo. ¿Hay miedo? Sí, pero Jesús es el antídoto. Amén. Hay beneficios. ¿Usted sabía que hay beneficios cuando tú confías en Dios? No es solo creer, también es confiar. Confiar. Dios nos pide que podamos depositar nuestra confianza en Él, porque listo, tú hoy crees, y muchas veces nosotros decimos creer en Dios, pero nos falta confiar en Dios. Si tú le preguntas a cualquier persona: ¿tú confías, tú crees en Dios? Y te van a decir: sí, yo creo. Muchos dicen creer en Dios, pero ¿tú confías en Dios? ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Jesús hizo? A decirle: Señor, yo no solamente creo, sino que yo también confío, y te pido que no solamente sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Cuando tú dices eso, es porque tú estás confiando en Dios, así no lo entiendas en el momento. Así la situación por la que estés pasando no sabes por qué pase, o tú preguntas y dudas y digas: Señor, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pero Dios tiene planes perfectos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y quizás nadie quiere pasar por las tormentas, porque nadie quiere pasar por las tormentas, pero las tormentas son necesarias. Y allí es donde nosotros podemos depender totalmente de Dios. Amén. Entonces, iglesia, uno de los beneficios de la confianza en Dios lo podemos encontrar no escribí el libro. Bueno, en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice que la confianza te hace descansar en Él. Y dice así la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor hoy te dice: ven, porque cuando tú vienes, yo te hago descansar. Cuando tú confías, yo te hago descansar. Te garantiza que Dios siempre estará contigo, y lo podemos ver en Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? Isaías 41:10. Dice así: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, leer la palabra de Dios no es solamente para leerla por leerla. De nada sirve que tú leas la palabra si tú no crees en que es la palabra verdadera de Dios. De nada sirve que tú la leas y te la puedas hasta aprender si tú no crees que eso que Dios te está diciendo es real. Y Dios hoy te está diciendo a ti, hijo, a ti, hija, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Él no dice de vez en cuando pueda, te ayudaré. Cuando tenga un tiempito te ayudaré. Él dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es siempre, iglesia. Dale ese fuerte aplauso a Dios y dile: Señor, gracias, porque tú no me ayudas de vez en cuando, tú me ayudas siempre, tú me sustentas siempre, tú me acompañas siempre. Serás exaltado, dice en Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y tremendo este versículo porque dice que el temor pone el lazo. Ahí vemos al diablo cuando pone temor, porque es como un lazo que te hace caer, pero los que confían serán exaltados. Los que confían, amén. Nuestro Padre quiere que caminemos en fe, que confiemos en Él y que no volvamos a la barca, sino que avancemos de su mano. Y hoy te dice: no mires atrás, porque muchos quizás ya nos hemos arriesgado como Pedro a caminar en el agua, pero de vez en cuando estamos mirando para atrás y nos queremos regresar a la barca. Y Dios te dice hoy: no mires atrás, dejemos atrás el pasado, lo que pasó. Lo que pasó, así como dijo como dice el pastor, lo que dice el profeta de Yankee, lo que pasó, iglesia. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios abre caminos. ¿Y saben qué dice 2 de Timoteo 1:7? Y este versículo a mí me encanta. Dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo dice en esa traducción, en otras versiones dice espíritu de temor, espíritu de miedo. No nos ha dado Dios, escúchelo muy bien, espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. El temor no es de Dios, iglesia. Dios no quiere que tú vivas con miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es uno de los, toda la palabra de Dios es poderosa, pero a mí me encanta este versículo. Él nos ama y sabemos, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama. Primera de Juan 4:18, ¿qué dice? Primera de Juan 4:18. A mí me encanta leer la palabra de Dios porque es que ella nos habla a través de todos los versículos. En el amor no hay temor. En el amor no hay ¿qué? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? En el amor no hay temor. Y sabemos que Dios entregó su vida por amor por nosotros. Y Él no te quiere a ti para que tú vivas atemorizado. Si Él entregó tu vida por ti y por mí, hizo ese sacrificio que nadie más ha hecho, que nadie más está dispuesto a hacer, no es para que tú vivas con temor y con miedo. El amor, dice, en el amor no hay temor. Josué 1:9 dice: no desmayes. Josué 1:9, Mati, porfis.
Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Este fue uno de los primeros versículos rema que Dios me mandó a mí, me dio a mí. Y a mí me impacta esta palabra y me encanta. Esfuérzate y seas valiente. ¿Sabes por qué? Porque es que es muy poco los que se quieren esforzar. ¿Y sabe qué es esforzarse? Es dar más. Muchos hacen, pero Dios no quiere que tú hagas cosas pequeñas, sino que te esfuerces y que seas valiente. Dios te dice, sé valiente porque es que seguir a Cristo no es fácil. Pero no estamos solos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque muchos se quedan en el camino, iglesia. Y Dios hoy te dice, no te quedes atrás. No temas, no desmayes, porque tu Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira, Dios nos da miles y miles de palabras de aliento. Y si tú en esta mañana sigues saliendo con el mismo temor o miedo que tú puedas tener, es porque no estás escuchando la palabra que Dios te está dando hoy. Hoy te quiere hacer libre de todo temor. Dios nos quiere hacer libres de cualquier temor. Amén. Quiero que podamos leer ya para finalizar Romanos 8:39. Dice así: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nada, absolutamente nada nos separa del amor de Dios. Y si nada nos separa del amor de Dios, entonces nada puede venir a traer miedo sobre nosotros. Amén. Dependemos de Él. Él es nuestra fuente de vida. Confiemos en que Dios nos quiere llevar a caminar con Él sin miedo y sin temor. Que tengamos la plena confianza de que no nos vamos a hundir, porque no estamos solos. Que tengamos la plena confianza de que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Que tengamos la plena confianza que Él está con nosotros hasta el fin de los días, que no estamos solos, iglesia. Muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero dudamos tanto. Muchas veces hablamos de Dios, pero nos falta fe para creer. Iglesia, Dios nos ha llamado hoy de verdad para que podamos tener la confianza en Él. Y ahora sí, para terminar, les quiero compartir un versículo, un último versículo que Dios me regalaba esta mañana cuando yo me levanté a orar. Y es bonito porque está en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 67. Y yo esta mañana cuando me levanté a orar por esta palabra, iglesia, Dios me regaló este versículo y habla de lo que estamos hablando hoy. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para, escuchen esto, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, iglesia, sin temor, le sirviéramos en santidad y en justicia de Él todos nuestros días. Wow, Dios es lindo y maravilloso. Y estamos en este año, la palabra rema de este año, ¿cuál es? Recuperando lo perdido. Y Dios quiere en esta mañana que nosotros podamos recuperar lo perdido sin miedo. Que si el enemigo quizás ha puesto y ha lanzado el dardo del temor en tu vida para que tú no sigas el llamado de Dios, hoy Dios lo derriba en el nombre de Jesús. Dios hoy nos ha llamado a recuperar lo perdido, a que podamos caminar en fe, a que podamos confiar en Él. Y me impactaba este texto que acaba de leer porque Él dice: sin temor le sirvamos.
porque Dios quiere que tú le sirvas. Pero para servirle a Dios tenemos que ser librados del temor. Amén. En santidad, porque Dios busca que seamos santos, que Dios busca la santidad en nosotros. Solamente tenemos un Dios que es santo, porque santo solamente es Él. Pero ¿sabes? Para servirle a Dios debemos que esforzarnos en buscar la santidad, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Dios te está llamando a que te esfuerces, Dios te está llamando a que camines en fe, Dios te está llamando a que pongas tu mirada en Él, a que confíes en Él. Amén. Así que ya vamos a finalizar, iglesia. Te pido que te puedas poner sobre tus pies y vamos a orar para finalizar. ¿Cuántos le dan a Dios la gloria por esta palabra tan linda? ¿Cuántos la toman y le dicen, Señor, gracias? Porque verdaderamente la palabra de Dios es impresionante. Y sabes, más impresionante lo que hace en nuestras vidas. Así que yo quiero que tú puedas cerrar allí tus ojos y que tú puedas visualizarte a ti. Visualízate tú caminando, dispuesto a caminar con Jesús sobre el agua, así como lo hizo Pedro. Y que tú lo puedas tomar de su mano y le digas, Señor, yo quiero ser como Pedro, que tomó la decisión de caminar en el agua contigo. A pesar de que quizás hemos sentido miedo tantas veces, Señor, hemos dudado del llamado, hemos dudado de lo que tú puedes hacer con nosotros, hemos dudado de lo que tú has hecho, Señor. Hoy, Padre, venimos ante ti, Señor, nos postramos delante de tu presencia y te decimos, Padre, quita el temor, quita el miedo, quita la duda, quita la distracción, quita el orgullo, quita la desobediencia. Derriba todo ídolo, Padre, porque queremos servirte verdaderamente. Dios te ha llamado a ti, a todos los que están en este lugar. Dios los ha llamado con nombre propio y te dice, hijo, hija. El llamado no viene de un hombre, el llamado viene de mí. Y yo quiero que tú me sirvas, pero quiero que me sirvas sin temor. Así que hoy en esta mañana pon todos tus temores delante de Dios. Pon el temor de qué dirán, pon el temor, las excusas, los pretextos que muchas veces buscamos para no servir a Dios. Hoy ponlos todos delante de Él y dile, Padre, yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero caminar contigo en el agua, Padre, confiar que si voy contigo, Señor, aún en medio de las tormentas no me hundiré, Señor, porque tú estás conmigo, Señor, porque tú estás conmigo, Padre. Hoy, Espíritu Santo, nos rendimos delante de tu presencia. Hoy yo te pido, Padre, llévate el temor, llévate la duda, llévate la falta de fe, llévate la incredulidad, Señor, llévatelos hoy en el nombre de Jesús. Declaramos que tú te llevas todo eso, Padre. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que el poder de tu presencia, Señor, nos invade, nos llena. Crea en nosotros, Señor Dios, corazones justos, buenos y confiables delante de ti. Padre, humanamente podemos sentir miedo, pero también sabemos que tenemos un Dios que es más grande que cualquier tormenta, que cualquier enfermedad, que cualquier dificultad, que cualquier problema. Señor, tú eres más grande que todo eso, Padre. Yo lo sé, yo lo creo y hoy decido. Hoy tú, ¿y dónde estás? Dile, Señor, yo decido caminar contigo en el agua. Ya no quiero seguir mirando la barca. Ya no quiero seguir estando en ese lugar de duda y de incertidumbre, Señor. Quiero caminar contigo en el agua. Hoy queremos caminar contigo en el agua, Padre. Llévate, Señor, toda duda, Espíritu Santo. Hoy sopla, Rey. Sopla, Espíritu Santo, desde el sur, desde el norte, Señor. Trae vientos de gloria a este lugar. Oh Rey, dispón los corazones en este lugar, Padre. Que si tú ves, Señor,
Corazones duros que les cuesta creer, Padre, hoy desbarata corazones duros y pon corazones de carne, que sean sensibles al mover de tu presencia, que sean sensibles a escucharte a ti, que sean sensibles, Señor, a entender tu palabra, Padre. Te necesitamos, Dios, porque sabemos que aunque muchas veces podemos ser osados como Pedro, si tú no estás con nosotros no hay nada, pero que contigo, Señor, lo podemos todos. Lo podemos todo, que contigo, Padre, somos más que vencedores, que contigo, Señor, hay un camino largo, Señor, de gloria, aún en medio de las tormentas, Señor. Hoy pongo cada persona que ha venido en este lugar en tus manos, Señor. Solamente tú conoces las necesidades, solamente tú conoces los problemas, las dificultades, solamente tú conoces los temores, Señor, de cada persona que está en este lugar. Pero hoy las coloco en tus manos, Espíritu Santo. Llévate el temor, porque el amor de Cristo tiene el poder de derribar cualquier temor. Y hoy en el nombre de Jesús todo temor es derribado por el poder de su preciosa sangre. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que somos tus hijos y que caminaremos en fe. Declaramos que hoy con el escudo de la fe, Señor, será derribado todo dardo lanzado por el enemigo para hacernos dudar, para que no podamos cumplir tu propósito, para que no podamos caminar en fe, Señor. Hoy en el nombre de Jesús es derribado la fe. Utiliza el escudo de la fe, hijo, te dice. Utiliza el escudo de la fe, te dice el Señor. Ya no dudes más. Ya no dudes más. No queremos dudar más, Señor. Hoy, Padre, como lo hiciste tú, Jesús, que sea tu voluntad, Padre, te lo pedimos. Que sea tu voluntad por encima de la nuestra, Padre. Aún en medio, Señor, de las turbulencias, que sea tu voluntad, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo quiero que tú lo puedas decir. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde hay libertad no hay temor. Donde hay libertad no hay miedo. Donde hay libertad no hay opresión. Hoy en el nombre de Jesús, toda fortaleza mental que el enemigo ha querido levantar en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros corazones, hoy en el nombre de Jesús es derribado. Hoy en el nombre de Jesús, todo aquello que se quiera levantar en contra de la palabra de Cristo es derribado. Señor, tú nos has llamado con un propósito, tú nos has llamado con un plan divino y caminaremos contigo, Señor, cumpliendo ese propósito, porque no somos hijos del temor, Señor, somos tus hijos, Padre, somos tus hijos para la gloria y honra tuya, somos tus hijos, amado Rey. Somos tus hijos, Padre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Espíritu Santo. Ya no queremos caminar con miedo, queremos caminar en el agua contigo, Señor, porque no estamos solos, porque nunca hemos estado sola. Y mira, escucha esto, Dios te dice hoy, en el momento que tú sentiste que estabas solo, en el momento que quizás te sentiste abandonado por tu propia familia, Dios te dice, en ese momento yo estaba contigo. Yo estaba contigo cuando nadie más te vio, cuando nadie más te escuchó, cuando nadie más te prestó atención. Yo sí te estaba escuchando. Yo sí te estaba escuchando. El Señor es fiel. El Señor es grande y su misericordia es para siempre. No olvides que Él te ama. No olvides que Él está con los brazos abiertos. No importa cuántas cosas hayas hecho, Él te llama a ti porque quiere que tú corras a sus brazos. Porque Él es un Dios que perdona, porque Él es un Dios que sana, porque Él es un Dios que te quiere, que te llama. Y Él te está llamando hoy. Ya no sientas temor. Somos tus hijos, Dios.
Somos tus hijos, Padre. Aquí estamos, Espíritu Santo. Nos postramos delante de ti, delante de aquel que puede cambiarlo todo. Y yo quiero que tú puedas en esta mañana, iglesia, levantarte de tu silla, levantar tus manos, y que tú puedas declarar que ya no somos hijos del temor, sino que somos los hijos de un Padre que nos ha libertado, que nos ha llamado a caminar. Así que levanta tu voz y dilo. Y ya no soy un esclavo del temor. Ya no somos esclavos del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos, iglesia, dilo, decláralo en esta mañana. Soy un esclavo del temor. Hoy créelo. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos ahí, dile: Señor, yo soy tu hijo, Dios. Desde el vientre fui escogido en ti y me llamo el amor. Y de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Vamos, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, ya no soy esclavo. Y estoy rodeado. Hoy el Señor está haciendo el milagro. Por los brazos del Padre. Hoy el Señor está haciendo el milagro, iglesia. Estoy rodeado. Oh sí, papá. Y por canciones de libertad. Dilo. Y fuimos liberados de ataduras. Levanta tus manos y dilo: somos tus hijos. Y cantaremos. Hoy canta y dilo. Hoy Dios lo estás haciendo. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Eso hizo Dios por ti. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy, vamos, dilo. Somos tus hijos. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré.
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Hoy siente el amor de Dios. Solo sé Hoy recibe el amor de Dios. soy su hijo. Y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo caiga.